Hace mucho, pero mucho tiempo, hubo una época en la que la ciencia y la razón dominaban la literatura en toda Hispanoamérica. Los autores habían creado el realismo y el naturalismo, movimientos literarios basados en la filosofía positivista. En aquel entonces, todo se trataba de observar con ojos críticos a la sociedad y escribir su realidad tal cual era, sin ningún toque de imaginación ni nada que denotara compasión por ella. Además, se apoyaba en el determinismo, esa idea loca de que según la genética o la apariencia se podía saber si alguien era una buena persona o si sería un criminal sin futuro, alcohólico y esquizofrénico. Muchas obras en prosa fueron escritas en ese momento. Sin embargo, la poesía quedó rezagada. Y es que, ¿cómo puedes crear poemas que no metaforicen la realidad ni transmitan ningún tipo de emoción por las cosas de las que está hablando? Exacto, no se puede. Hasta un muerto tendría más sensibilidad. Toda esta represión no les vino bien a los poetas, quienes entraron en una crisis existencial entre tantos tipos lógicos que les decían que todo lo que hacían estaba mal. Pero su deseo de crear otro tipo de arte era tanto que se acumuló y se acumuló y se acumuló hasta que explotó. Y fue entonces que un poeta, Rubén Darío, se alzó sobre todos los demás e inició un nuevo movimiento literario que después llamaron modernismo. El modernismo hispanoamericano nació a finales del siglo XIX y estuvo impulsado por la renovación social que vino con el dantismo y lo cosmopolita. En Hispanoamérica, todos querían vestirse elegantes y tener un estilo fifí. Además admiraban a los europeos, en especial a los franceses, y ser como ellos, o mejores, era su más grande aspiración. Deseaban viajar y conocer mundos exóticos. Miraban al horizonte e imaginaban la vida que les aguardaba más allá de las fronteras. Este anhelo los hizo voltear hacia su propia realidad. Un triste contexto latinoamericano, aburrido y no tan interesante como lo sería quizás París. Los poetas se sentían vacíos, tristes sin explicación alguna, cansados de una vida tan poco activa, y poco a poco se entregaron a la melancolía absoluta, lo cual fue conocido como spleen. Entonces se preguntaron, ¿qué podemos hacer ante estas circunstancias? Y luego decidieron hacer lo que todo buen poeta modernista debía hacer: embriagarse, buscar el éxito, opio, más alcohol, fiestas, viajes, amores por montones, alcohol de nuevo y derroche de grandes cantidades de dinero que no tenían. Es así como los poetas encontraron en este nuevo estilo de vida una forma de catarsis y un escape de su realidad. Le dieron vuelo a la imaginación y a la subjetividad. Eran unos rebeldes e hicieron todo lo que los naturalistas y realistas tenían prohibido hacer. Hablaron del amor, de las pasiones humanas, de los sueños, de la muerte, y todo usando símbolos, el arte de hablar con imágenes, algo tan abstracto que seguramente los positivistas sufrieron un infarto por congestión artística. Todos los autores del modernismo en Hispanoamérica escribieron lo que quisieron y a su manera, aunque todos convergían en ciertos puntos. Les encantaba usar los colores para representar ideas, sobre todo el azul. Uno de ellos incluso escribió un libro llamado así. El cisne era su animal favorito al momento de escribir. Estaba por todas partes de sus poemas. A veces cantaba y luego se moría. A veces también volaba, a veces solo estaba ahí luciendo bonito, o a veces flotaba tranquilamente en algún lago, azul por cierto. Los poetas modernistas solían hablar de la muerte, y es que muchos perdieron seres queridos desde muy jóvenes, o a veces ellos mismos se morían jóvenes debido a los excesos de su vida. De hecho, se preguntaban el porqué de la muerte y trataban de estar en buenos términos con ella, ya que no la podían evitar. Del mismo modo, el amor fue el sentimiento que más exaltaron, como Delmira Agustini, quien escribió el amor y a la pasión. Su poesía destacó mucho por el erotismo y el uso sublime del lenguaje literario. En Hispanoamérica,
Rubén Darío, José Asunción Silva, Julio Herrera y Reisi, Delmira Agustini, Julián de Casal, Leopoldo Lugones, Aurora Cáceres, Ricardo Fraire, José Martí y José Enrique Rodó fueron algunos de los poetas modernistas más destacados. Todos se caracterizaron por expresarse con libertad de pensamiento. Hablaron de muchos temas, usaron la fantasía y la imaginación, y fue así hasta que, como siempre, un poeta se alzó cansado del modernismo e inició un nuevo movimiento literario que marcaría el fin de la época más intensa para la literatura del siglo XIX.